Más información. Luego de 5 meses sin operar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales volvió a sesionar finalmente con 4 comisionados, como pues lo aceptó, los amparó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún falta que se integren 3 comisionados o comisionadas al Pleno del INAI, pero por lo pronto ya pueden sesionar. Estos son los detalles. Estamos aquí para seguir trabajando por la transparencia y por México. Así fue como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reanudó sus actividades y las sesiones, derivado de la autorización de la Suprema Corte para operar con 4 comisionados, luego de casi 5 meses de estar inoperante. El INAI, cito, no ha podido funcionar con la regularidad constitucional y legal exigidas, derivado de una omisión en el cumplimiento de la obligación constitucional de designar a las personas sucesoras de los comisionados salientes. Se habilita al Pleno para sesionar con las 3 comisionadas y el comisionado que tenemos nombramientos vigentes. El INAI volverá a sesionar de manera semanal, ya que la lista de pendientes es extensa. El INAI recibió 7,483 recursos de revisión y de inconformidad, los cuales sumaron a los que ya de por sí teníamos en trámite. Es importante considerar que detrás de cada expediente no solamente se trata de un número, hay una historia de una persona que necesita información. Se estima que resolverán 6,000 asuntos en esta primera sesión pública. Por su parte, la comisionada Julieta del Río aclaró que el INAI no es un gasto millonario para la ciudadanía. El INAI cuesta a las y los contribuyentes aproximadamente 69 centavos por mes, es decir, menos que un peso. En realidad, durante los últimos 5 años se han presentado un descenso sistemático de 22,9%. Por solo mencionar, nuestro presupuesto es mucho menor al año 2018. Aseguró que es falso que los comisionados ganen más que el presidente. Nosotros ganamos 25,000 pesos menos que el presidente. Se hizo un llamado a la Cámara Alta para cumplir con la designación de los 3 comisionados faltantes del instituto. Por lo que hago un respetuoso llamado de nueva cuenta al Senado de la República para que cumpla con su mandato constitucional. Tenemos que decirlo, este logro judicial de tutela efectivo de los derechos humanos que garantizamos en el INAI permite mantenernos de pie frente a los ataques y las descalificaciones de las que hemos sido objeto, pero sigue sin cumplirse con lo establecido en la Constitución, que es que el Pleno del INAI sea conformado por 7 comisionadas o comisionados. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Y seguimos con la información. Ya le comenté que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, retomó sus sesiones públicas luego de 5 meses sin poder operar normalmente por falta de quórum. Vamos a platicar sobre este reinicio de operaciones y la designación de los nuevos comisionados, los que faltan. Vamos a hablar con Adrián Alcalá, comisionado del INAI. ¿Cómo está, comisionado? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, agradeciendo el espacio para difundir efectivamente y platicar sobre este importante tema para la vida de todo el país, ya que a partir de ayer se reactiva el sistema de transparencia a nivel federal y, por supuesto, a nivel nacional se fortalece con esta decisión que la semana pasada adoptó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que nos permite de manera temporal llevar a cabo sesiones ordinarias del Pleno y con ello, pues obviamente cumplir con una parte o la parte sustantiva del instituto, y eso fue lo que hicimos ayer, estimado. Había más de 8,000 recursos en espera de votarse o de revisarse en el pleno del INAI que no habían podido darle salida, pero se habían avanzado, ¿no? Tengo entendido que más de 6,000 de esos 8,000 ya estaban avanzados y me imagino que ahora le darán celeridad para que puedan resolverse a la brevedad posible. Sí, Mario, efectivamente, nosotros como ponencias nunca dejamos de trabajar. Las reuniones ordinarias que hacemos cada semana, en donde platicamos los asuntos que se van a discutir en la sesión pública, las celebramos ordinariamente. De tal manera, pues, que el día de ayer, cuando llegamos ya al Pleno del INAI, pudimos votar 5,993 derechos que estaban ahí violentados sin poder escuchar una respuesta, y de ellos
se refieren a 4.609 en materia de acceso a la información, 1.035 en materia de protección de datos personales. También resolvimos recursos de inconformidad, estos recursos que cuando una persona acude, por ejemplo, a un municipio a pedir información, le niegan la información, acuda ante su organismo garante local y no está satisfecho, promueve una especie de otra instancia con nosotros, una especie de apelación, y de eso resolvimos 365 y 26 recursos de atracción. ¿Qué permite esto? Y esto se permitió precisamente por lo que tú comentabas, no dejamos de trabajar ni un solo día en las ponencias, estábamos listos, y los otros recursos no es que estemos desfasados o tengamos algún atraso, sino que por los tiempos no alcanzaron a votarse ayer porque muchos están en el desahogo de las pruebas, o pedimos audiencia. De hecho, yo más tarde, ahorita a las 10 de la mañana, tengo una audiencia con un sujeto obligado. Entonces, estamos nosotros en una regularidad total, pero sí nos permitió ayer pues desahogar estos más de casi 6,000 derechos que se encontraban sin poder encontrar una respuesta, y la afectación era a esas personas. Ayer los 4 comisionados dimos cuenta de 24 asuntos entre todos estos de relevancia o que consideramos que pudieran ser. No relevancia, porque todos son relevantes, Mario. La persona que pide conocer el presupuesto público de la escuela para saber si su hijo tiene derecho a una beca o etcétera, o por ejemplo el presupuesto que existe para una persona, o más bien para una comunidad, para pavimentar, todos son importantes, pero ayer nosotros de manera pedagógica elegimos 24 de estos recursos, los cuales demuestran, contrario a lo que se ha dicho, la importancia de que existe el organismo garante, la utilidad social que tienen estos derechos, porque narramos historias de personas que han pedido información, por ejemplo, para saber quién estaba cobrando indebidamente una pensión por viudez, o a lo mejor cuáles son los requisitos para acceder a una pensión por viudez, etcétera. Estos fueron los casos, digamos, que comentamos el día de ayer, pero todos ya están votados, estos 5,993, y en los próximos días, pues estarán notificados. Pues qué bueno que ya está en funcionamiento de nueva cuenta el Pleno del INAI de forma normal, porque si bien ya nos decían han trabajado conforme les permite la ley, ahora pueden ya votar en las sesiones o en el Pleno pues del INAI, porque aunque no tenga el quórum que debe de tener, les permitió a la Suprema Corte hacerlo con 4 comisionados. ¿Qué espera, te pregunto por último, para el resto de los comisionados y comisionadas que están pues por integrarse o que deben de integrarse después de que los proponga el Senado y los palomee el Ejecutivo? Mira, esto es una bocanada de aire, es una medida temporal, porque hasta en tanto se designe a una persona. Nosotros seguiremos en pie de lucha y aprovechamos los espacios como este, si me lo permites, Mario, para hacer un llamado respetuoso al Senado de la República para que a inicios del periodo que está por iniciar, perdón, el día de mañana, el periodo ordinario de sesiones, pues puedan llegar a los consensos y a los acuerdos para que designen a las 3 personas comisionadas que faltan en el INAI. ¿Qué esperamos? Pues esperamos esos consensos políticos, los acuerdos, porque es una facultad precisamente de la Cámara Senatorial, de la cuna del federalismo, en donde deben existir esos consensos. Hoy la Corte les ordenará próximamente pues que se cumpla con ese mandato, pero yo creo en esos consensos, en esos acuerdos que a los que pueda llegar el Senado. Hay personas, hay hombres y mujeres en esas listas que están participando, que son muy valiosos, de reconocido prestigio, que tienen una amplia experiencia en cuerpos colegiados, en las materias de protección de datos personales, de acceso a la información. Para mí, cualquiera de las mujeres o hombres que pudiera llegar hará un papel extraordinario en el instituto. Entonces, únicamente pues esperamos con una manera muy optimista que las y los senadores podrían llegar a un consenso. Mientras tanto, nosotros seguiremos sesionando con 4 y los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales estarán garantizados. Pues muchas gracias, estamos al pendiente. Gracias, Adrián Alcalá, comisionado del INAI, y muy buenos días. Al contrario, Mario, gracias a ti y al espacio de tu audiencia. Hasta luego.